Venga, el reto para mí es intentar explicaros mi vida, que tengáis una aproximación a quién soy yo, pero hacerlo en el menor tiempo posible. Un, dos y... ¡vamos allá! Empezaremos por mi nombre, que es Ray de Horna. Nací en Barcelona en 1977. Me crié en Barcelona con mi madre solo, me pasaba muchos días solito en casita, comiendo leche con cereales, pizza precocinada y viendo películas en vídeos VHS. Cuando yo tenía 8 años, mi madre empezó a adentrarse en el mundo de la parapsicología y empezó a canalizar. Como... ¿sabéis Whoopi Goldberg en Ghost? Pues eso mismo, canalizar. Se mete un ser dentro de ti y tú eres una especie de teléfono humano. Mi madre empezó a canalizar seres. Cuando yo tenía 8 años me dijo: Ray, que sepas que eres un extraterrestre. No quiero, mamá, no quiero. Yo quiero ser normal. Somos Elohims, que hemos venido a este planeta para ayudar a la gente a subir de dimensión y pasar de tercera a cuarta dimensión. ¿Por qué? Y yo le dije: muy bien, mamá, me parece fantástico ser un extraterrestre. Bueno, aparte de eso, durante este tiempo que viví con mi madre tenía una costumbre muy buena y era la de tener el lavabo petado de revistas porno mezclado con Zipizape, Mortadelo y Pepe Gotera y Otilio. De manera que yo, aparte de que cuando fui adolescente me hacía mis pajillas en el lavabo, empecé a aficionarme a leer cómics y cómics y cómics y cómics y me pasaba el día dibujando cómics. Otra de las cosas que sucedió es que mi madre empezó a pintar los extraterrestres que ella canalizaba. Y un buen día la vi que estaba allí con el caballete, con el lienzo, con los óleos y tal, ahí pintando, y le dije: oye, ¿por qué no me dejas probar? Y empecé a pintar yo también. Empecé a pintar extraterrestres igual que pintaba ella. Parece como que no está bien encajado, ¿no? A los 14 años decidí ir a conocer a mi padre. Yo a mi padre apenas le conocía y quería conocer a mi padre y mis hermanos. De manera que me fui a Mallorca, que era donde él vivía, y estuve allí viviendo durante una temporada y a la par empecé a adentrarme en el mundo del dibujo y del arte todavía más. Primero estoy viviendo con mi padre, luego estoy viviendo con mis abuelos allí en Mallorca y durante todo ese tiempo lo que hice fue dibujar. Carboncillo, tiza, carboncillo, tiza. Trabajaba mucho con volúmenes. Empecé a ir a clases con Juan Gallardo, que era un pintor andaluz, no sé si era de Sevilla o de Jaén, que pintaba mucha obra relacionada con la tauromaquia, retratos, etc. Estuve con él una temporada, luego fui a otra academia donde no aguanté mucho porque eran muy rígidos. A mí en aquel momento la verdad que yo no estaba para que fueran rígidos conmigo. Me decían: no, tienes que ponerte así para pintar. No puedes ladear la cabeza cuando miras algo, tienes que estar recto. Y dije: ¿sabes qué te digo? A la mierda, el arte es libertad. Yo quiero expresarme, quiero ser joven. Bueno, en fin. Cuando acabé mi etapa de Mallorca me fui a vivir a Madrid. Con 16 años me fui a un piso compartido donde estuve compartiendo con otros 2 artistas y un terapeuta que hacía Gestalt. Con ellos me empecé a desarrollarme como pintor. Desde los 16 hasta los 18 me lo pasé haciendo collage, pintando al óleo, pintando acrílico, trabajando con spray. Creé un montón. Recuerdo que me pasaba muchos días también visitando galerías. Iba con mi dossier ahí a las galerías en plan: oye, mira que a ver si te apetece en un momento dado organizarme una exposición. Bueno, en fin, un desastre. Por suerte, de vez en cuando había gente que se apiadaba de mí y me compraban algún que otro retrato así. Lo que pintaba por aquella época eran pinturas como que eran, pues yo que sé, tenían un componente desde picasiano mezclado con el rollo de los aliens, podría decirse, de lo que había mamado de mi madre, no sé, era una mezcla muy extraña. Y lo que me pasó es que empecé a hacer tanta obra que ya no cabía dentro de mi habitación. De manera que un buen día dije: ¿sabéis qué? El arte es algo que va mucho más allá que fabricar objetos de consumo. No entendía
todo lo que hay alrededor del arte. Es decir, una cosa es que uno pinte, se exprese, haga lo que quiera, etc. Pero todo el engranaje que había alrededor del arte, lo que iba viendo en las galerías, donde había expos, donde la peña se emborrachaba, acababan de coca hasta arriba, donde al final todo era como mercadeo, todo era especular, las obras se estaban usando o se usan para decorar, para ver si en un salón queda bien, etc. Todo ese tipo de cosas y esas falsedades, esa hipocresía, etc., me acabaron rayando hasta el extremo y acabé hasta los mismísimos del mundo del arte. Acabé pillando todos mis cuadros y los acabé quemando. Otra cosa que me afectó un montón fue el ver que el arte tenía una incidencia mínima en la sociedad. Y para mí el arte tenía que ser algo que fuera más allá de todo este engranaje de consumo del que os hablaba. Y me preguntaba, hoy día, ¿quiénes son los que tienen impacto sobre la sociedad? Y ahí encontré la respuesta, la publicidad. De manera que empecé a interesarme por la publicidad aplicada al arte. Pero todo esto se vio truncado porque a los 18 años mi compañera me dijo, oye, me parece genial que pintes y que hagas todo esto, pero con esto no vamos a poder vivir. No podemos vivir de tu arte, esa es la realidad. Y si queremos tener algún día una familia y queremos poder vivir juntos, etc., tienes que buscarte la vida. Y ahí empezó mi etapa de empresario. Monté 3 empresas en aquella época y con 20 años esas empresas me habían dado ya fruto y teníamos pues el chalet en el campo, el piso en Madrid, un monovolumen. A los 20 nació nuestro hijo. Y bueno, pues imaginaros, con 20 años tenía mi hijo, mi hijastro y todo lo que os he dicho antes. Me entró una crisis del copón. Cuando tenía 23 años, decidí dejar todo, vender todo lo que tenía, separarme de manera amistosa y me fui a vivir al campo. Donde estoy ahora mismo, aquí en Arbusias, un pueblo fantástico, lleno de gente increíble, donde se está súper a gusto. En esta etapa, la etapa Arbusias, lo que hice fue dedicarme a la música. Imaginaros, había dejado el arte, acabé quemando todos mis cuadros, pasé mi época de empresario y ahora empezaba mi época de músico. Empecé a dedicarme al didgeridoo, pero a full. Tanto me sumergí que al cabo de 10 años ya mi mente no daba más de sí. Me había pasado 10 años ensayando un montón de horas cada día, haciendo un montón de conciertos, dando clases, repitiendo muchas veces lo mismo y de repente me di cuenta de que me estaba quemando. Y cuando me quemé de la música, que era algo que me encantaba porque te transporta al presente y que además tiene una energía y un tipo de gente a tu alrededor, especialmente con el mundo del didgeridoo, que es súper sana, gente maja, sencilla, como nada que ver con el mundo artístico ni con el mundo empresarial, como mucho más sencillo, más humilde, no sé, era otra concepción. Cuando me dio este chungo con el didgeridoo, acabé volviendo a mis raíces, volví a necesitar mancharme las manos, pintar, expresarme. Y volví a pintar, otra vez como un loco. Empecé a pintar primero en casa, empecé a dibujar más y más y más. Otra vez empecé a pintar cuadros. Esta vez ya no tenía la limitación económica, ya no tenía ninguna pareja que me dijera, oye, no, que mejor que dejes la pintura porque esto no vamos a vivir de ello. Y aparte esto que haces tiene energías muy negativas. Era libre de poder dedicarme al arte y pintar lo que me diera la gana. De manera que durante mucho tiempo lo que hice fue pintar, empezar a sacar mi arte a la calle, empecé a hacer street art y la cosa fue creciendo, 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 creciendo.
muchas relaciones esporádicas, también conocí a la que fue mi compañera durante 8 años, con la cual tuve 2 hijos. Con ella decidimos largarnos a Berlín y ahí proseguí con mi carrera artística. Seguí pintando, seguí creando, dibujando, y es muy divertido porque muchas personas se creían que yo estaba ahí en la cima, en el estrellato, en Berlín, viviendo por todo lo alto, pero sin embargo la realidad del inmigrante es muy distinta. Por más que lo que se proyecte sea como que uno está viviendo ahí a todo trapo, la realidad es que para mantener a mi familia, al margen de pintar, etc., tuve que estar trabajando muchos años en una pizzería. Y en un taller de ropa y en muchos otros sitios. De todo esto hablo en el vídeo de dónde emigro ahora, que os lo dejo por aquí arriba, os dejo el enlace para que podáis verlo si no lo habéis visto ya. Y nada, después de estar tantos años en Berlín, mi compañera se enamoró de otra persona, rompimos la relación, me tuve que volver a buscar una casa más en Berlín, llevo ya no sé cuántas mudanzas. Y al cabo de unos años yo ya no podía más en Berlín y decidí volver a la casa que tengo aquí, en Arbusias, que es donde estoy ahora. La verdad que aquí estoy súper bien. Es cierto que tengo que reestructurar un poco ahora mismo lo que es el tema de la casa para tener más espacio para poder pintar. Mis hijos, cuando les dije que yo quería volver, dijeron: oye, nos vamos contigo, papá. Y se han venido conmigo, lo cual me alegra un montón. Aunque tengo menos espacio para pintar, también todo se ha dicho de paso. En fin, la cuestión es que ahora mismo mi presente sería que estoy en una etapa en la que hago de padre, hago de artista, miro de combinarlo con trabajos esporádicos que me van saliendo, doy clases de didgeridoo y aparte pues hago vídeos cuando tengo tiempo para todos aquellos que queráis verme. Y nada, eso es todo lo que puedo deciros al día de hoy sobre mi vida. En el próximo vídeo intentaré ver si tengo la energía, la paciencia, como para poder hacer un vídeo sobre extraterrestres y la extrema derecha. No os perdáis el próximo vídeo. Si no estáis suscritos, por favor, ya sabéis, suscribiros. Y si os ha gustado el vídeo y os ha gustado saber un poco más sobre mí, pues darle al like, que así podré hacer que vídeos como este lleguen a más gente. Un fuerte abrazo, nos vemos en el próximo vídeo.